Julito, buenas noches a ti, un abrazo fraternal lleno de ese afecto que va creciendo día a día y a todas estas personas hermosas que nos acompañan esta noche, como siempre, dedicándonos de su valioso tiempo, un espacio y en el que nosotros aspiramos también, como siempre, poniendo el mejor esfuerzo y la mejor intención, llevarles a ustedes una información concreta, una información de lo más depurada y decantada y que en última sea muy bien aprovechada por ustedes y por las personas que sabemos son muchísimas, confían y van a confiar en ustedes algo muy preciado que es la salud. Entonces por eso para nosotros es un privilegio poder estar nuevamente aquí de corazón presente allá, pero aquí enfrente de la cámara y con la expectativa, pues, como les decía, muy proyectada a lograr que en este corto tiempo que tenemos semanalmente ustedes puedan aclarar dudas, puedan aumentar los conocimientos y, por qué no, profundizar también en aquellos que ustedes día a día han estado invirtiendo y han estado trabajando. La idea nuestra como personal científico y de investigación de la FARVE es precisamente esa, es que nosotros en el día a día estemos trabajando para enriquecer ese laboratorio maravilloso que gracias a ese trabajo de ya casi 40 años pues ha logrado posicionarse en el mundo y por eso queremos mantener esa línea y ese nivel, un nivel científico que sea el que a ustedes les dé no solamente salud sino también tranquilidad cuando estén sugiriendo, formulando, indicando alguno de los productos que nosotros tenemos dentro de las propuestas de salud. Esta noche quiero hacer referencia a un tema que aun cuando no hace, digamos no toca el tema de las plantas medicinales, tiene que ver muchísimo con la respuesta de los sistemas biológicos, es decir, de los sistemas vivientes, cuando se ven sometidos a un influjo magnético. Es decir, esta noche vamos a hablar sobre campos magnéticos, específicamente pulsantes. Vamos a tratar de que entre la charla podamos aclarar la diferencia entre pulsante y constante, pero es ver básicamente qué hacen los campos magnéticos sobre los organismos vivos y por qué a partir de estas observaciones y de estas investigaciones es que en este momento podemos nosotros sugerir la utilización del campo magnético pulsante en diferentes patologías o en diferentes enfermedades, como siempre tratando de ser muy enfáticos en que son las más frecuentes a nivel mundial. ¿Y por qué las más frecuentes? Porque definitivamente esas son las que están agobiando a la humanidad y en esas son las que hemos invertido y ha sido también el objetivo principal de nuestro fundador, el doctor Jorge Piñeros Corpas, focalizar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento en lo que más afecta a la humanidad. Por eso vamos a hablar esta noche de algo que se llama magnetoterapia pulsante o terapias con campos magnéticos pulsantes. Digamos de una vez que se puede definir la magnetoterapia o los tratamientos con magnetoterapia pulsante como aquellos tratamientos en los cuales un ser humano o un individuo va a estar sometido o expuesto al influjo o a las fuerzas de un campo magnético que, como les digo, para el caso nuestro es un campo magnético de tipo pulsante. Decir que un campo magnético es pulsante, pues obviamente ya podríamos deducir de una manera muy didáctica y muy concreta, pues es aquel campo magnético que tiene la cualidad de presentarse por momentos, es decir, hay un momento en el tiempo en el que está presente el campo y otro en el que, digámoslo así, desaparece. Entonces es como si me permitieran la comparación, si ustedes tienen un bombillo de luz intermitente, exactamente pasa con el campo magnético pulsante, es decir, es un campo magnético intermitente. El campo magnético constante es un campo magnético fácil de entender porque sería, por ejemplo, ese campo que tiene un imán. Los imanes que ustedes, por ejemplo, ven que se utilizan para sellar las puertas de las neveras. Ellos son constantes y por eso la puerta de la nevera permanece cerrada todo el tiempo, si está sirviendo el imán.
Pero si, imaginémonos por un segundo, ese campo magnético de la nevera fuera pulsante, lo que sucedería es que la puerta se cierra y se abre en un tiempo determinado, de una forma, digámoslo así, intermitente con el paso del tiempo. Ahora bien, no hay que confundir, porque vamos a estar utilizando estos términos más adelante, no hay que confundir pulsante con alterno. Cuando uno habla de alterno podría pensar lo mismo, claro, pues alterno es que hay un ciclo en el que está presente algo y en el que no está presente algo. Para el caso específico nuestro, para ponernos a tono, todos los que estamos en este momento escuchando la charla, un campo magnético alterno hace referencia a aquel campo que tiene la posibilidad de hacer las dos polaridades. Acordémonos que un campo magnético tiene dos polos, polo positivo o polo negativo. O algunos lo llaman polo norte y polo sur, haciendo referencia a la polaridad que maneja la Tierra. Pero si vamos a hablar de positivo o negativo, un campo alterno es aquel en el que se pueden presentar en un espacio de tiempo una positividad o una negatividad, positividad o negatividad. Eso también en el curso del tiempo. Entonces, eso es un campo alterno. Los campos pueden ser polarizables, es decir, que yo pueda mantener la presencia siempre de campo negativo o la presencia siempre de campo positivo. Eso lo puede ver, por ejemplo, uno en un imán también. Tomemos otra vez el ejemplo del imán. El imán tiene por uno de sus lados un campo positivo y tiene por el otro un campo negativo. Y eso no se va a cambiar. Si ustedes parten el imán, siempre uno de los lados va a conservar su negatividad y el otro va a conservar su positividad. Pero ¿qué pasa en los campos pulsantes? Ojo, pulsantes. Es decir, que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Que ellos pueden ser sesgados a que la positividad o la negatividad aparezca con el pulso. Es decir, que cuando aparece el pulso magnético, ese pulso sea o positivo o sea negativo. Cualquiera de las dos cosas pueden aparecer. O también puede aparecer que el pulso sea, que cada vez que aparece, en uno de sus pulsos sea negativo y en el próximo sea positivo, en el próximo sea negativo, en el próximo sea positivo. Estaríamos hablando entonces de un campo pulsante y alterno. ¿Sí? Están apareciendo las dos polaridades. Todas estas aclaraciones vale la pena hacerlas porque cuando estemos hablando de la parte terapéutica propiamente, ustedes van a saber que nosotros, por ejemplo, aquí en la Fundación en Bogotá, fabricamos campos que pueden tener esas características. Pueden ser pulsantes, pueden ser alternos siendo pulsantes o pueden ser polarizables dentro de los pulsos. Entonces eso lo vamos a entender mejor más adelante. Pero retomemos un poquito la historia de los campos magnéticos. ¿De dónde vienen las investigaciones y por qué se piensa que un campo magnético puede ser efectivo o no y puede tener actividad biológica, que es lo que pues, más nos interesa? Hace algún tiempo, ustedes saben, pues los pioneros en los viajes espaciales, pues se preocupaban de muchos aspectos, dentro de ellos, por ejemplo, pues conocer otros mundos, saber de esa experiencia cuando se salía de la Tierra, etc. Pero también había otras áreas de esa investigación que se sesgaban a indagar sobre qué pasaba con el individuo cuando volvía del espacio. Porque pues se tenía esa concepción de que de pronto en el espacio se contaminaban, adquirían enfermedades, etc. Y ellos llegaban a unos sitios especiales donde eran analizados desde la parte médica. En esos sitios de investigación se pudo concluir, por ejemplo, que las personas que salían de la atmósfera terrestre, una de las cosas que comúnmente sufrían todos los personajes que salían, era de que perdían masa ósea, es decir, sufrían de lo que conocemos literalmente como una osteoporosis, siendo personas jóvenes. Y eran obviamente pues, los astronautas, personas entrenadas, capacitadas, con todos los perfiles que tenía que manejar una persona de estas, pues unos superdeportistas, etcétera, sanos desde todo punto de vista, pero curiosamente cuando retornaban a la Tierra después de que hacían los viajes espaciales, lo que más predominaba era la pérdida de masa ósea. Esto pues llamó la atención a los investigadores y se pudieron dar cuenta que esa pérdida de masa ósea era, generada o desencadenada por la falta de influencia magnética. Entonces se dieron cuenta
que la Tierra, obviamente en su giro sobre sí misma y en el giro alrededor del Sol, en los momentos de traslación y rotación, pues la Tierra genera eso, un campo magnético. Y era un campo magnético, y por eso hablamos de polo norte y polo sur, que se había demostrado desde hacía miles de años. Los chinos fueron los primeros en encontrar esta polaridad magnética en la Tierra, y a partir de eso fue que se empezaron a trabajar los principios, por ejemplo, de la brújula. Y por eso la brújula, no aquella que es montada en una escóbula, que está de moda ahorita el 31 de octubre, la brujita, no, la brújula se hizo con ese principio, una agujita imantada, y cuando se ponía en un corcho, la aguja buscaba una dirección específica. Casi siempre busca el sur magnético y se dice que enfoca el norte, etc. Pero esto es por la polaridad. Pero más allá de esto, al saber que la Tierra tiene un magnetismo propio, que es bien poco en cuanto a cifras, hablemos de Gauss, que es la medida o los parámetros, es la unidad métrica del campo magnético. 0,5 Gauss, o sea, medio Gauss es el campo magnético terrestre, y como les digo, es generado por su movimiento de traslación y de rotación. Ese gaussaje que tiene la Tierra, que es bien bajito, 0,5 Gauss, imagínense, esos 0,5 Gauss eran los responsables de mantener al individuo con una masa ósea íntegra. Cuando él se sale de la atmósfera terrestre, ese gaussaje se pierde, ese campo magnético se pierde. Y entonces su organismo no está bajo la influencia del campo magnético y empiezan a aparecer este tipo de problemas. Entonces empezaron a sugerirse cosas bien interesantes. Entonces el hombre estar, digamos, como influenciado por el magnetismo, y empiezan a salir una cantidad de investigaciones bastante interesantes, dentro de las que nosotros podemos aquí pues tomar a colación algunas. La primera de ellas, por ejemplo, se hizo con la danza de las abejas, y eso mereció un premio Nobel de investigación en biología. ¿Y cuál era la investigación que se hacía? Que las abejas salían de su colmena, y cuando salían de su colmena, ellas volvían a la colmena, así se alejaran un poco del sitio donde estaba la colmena, pero volvían a la colmena que les pertenecía. En un comienzo se pensaba que era la luz del sol la que direccionaba, digamos, el movimiento de las abejas para su retorno a la colmena. Sin embargo, la cuestión fue cuando se preguntaron los investigadores, y cuando no hay días de sol, cuando está nublado el día, las abejas igual salen a conseguir su alimento, pero vuelven. Entonces, ¿hay cuál luz? Y fue cuando empezaron a darse cuenta que había algo más allá de la luz, y encontraron que el magnetismo era el responsable de hacer volver a las abejas a la colmena. Esto lo confirmaron posteriormente con las palomas. Las palomas mensajeras, ustedes saben que pues, se orientan de alguna manera, y el sentido de orientación lo tienen gracias al magnetismo terrestre. Imagínense ustedes que los investigadores cogieron un grupo de palomas mensajeras, les pusieron unos campos magnéticos, unos imanes en la cabecita, y cuando les ponían el polo norte enfrentado hacia su cabeza, las palomas se encontraban, digamos, con cierta facilidad la casa o el sitio donde tenían que volver, su palomar. Pero cuando ponían el polo sur, las palomas perdían dirección y se perdían, y tendían a buscar el opuesto, el lado opuesto, es decir, se alejaban cada vez más de su sitio de origen. Esto llevó a pensar a los investigadores que el magnetismo terrestre era el que direccionaba a las palomas también. A partir de esto, entonces, se hicieron investigaciones en el cerebro de las palomas, etc., y se encontraron estructuras magnéticas. Imagínense ustedes como hablar de que tenemos imanes en la cabeza, y esos imanes como que direccionan nuestro cuerpo, o en el caso de las palomas, direccionan su movimiento, y en las abejas también se empezó a encontrar este tipo de estructuras. A esto se le llama magnetosomas. Posteriormente, eso llevó a la investigación en el ser humano, y en las primeras investigaciones se encontró que el humano también tiene en su cerebro magnetosomas, principalmente a nivel de la glándula pineal, y que probablemente esta relación con los magnetosomas es lo que hace que el individuo se comporte de ciertas formas. Por ejemplo, las personas que viven hacia los polos tienden a sufrir síndromes depresivos. En un principio se creía que era porque solo veían el sol ciertos momentos del año, y había que mirar el sol, por ejemplo, todo el año o largos periodos de tiempo en el año, o habían periodos de oscuridad total, y que eso era lo que deprimía al individuo.
pues después se entendió que fue su tendencia a estar muy polarizado el individuo, que se influenciaba su magnetosoma o sus magnetosomas cerebrales, y eso influía en su comportamiento neurológico y neuroendocrino. A partir de esto empieza una cantidad de investigaciones, más o menos desde el año de 1960, y empiezan a verse cómo los campos magnéticos influencian muchísimo las células en el cuerpo humano. Imagínense ustedes, por ejemplo, que se vio, pues fue la primera observación, como les contaba, que el sistema óseo, es decir, los huesos, responden muy bien al influjo magnético. ¿Y por qué? Porque las células que fabrican el hueso responden de una manera absolutamente espectacular cuando se exponen a campos magnéticos. ¿En qué sentido? En que captan mejor el calcio, en que generan una mayor producción de colágena. La colágena es como el cemento que va entre los ladrillos de un edificio. Entonces imagínense ustedes que es el cemento donde va armado el hueso. Entonces eso generaba una regeneración ósea más óptima que la que se generaba sin exposición a campos magnéticos. A partir de esas observaciones, entonces se empezaron a tener estudios de campos magnéticos, por ejemplo, en la respuesta a las fracturas. Y se veía cómo personas con unas fracturas se consolidaba o se cicatrizaba más rápidamente la fractura que en la persona que no tenía un influjo magnético. Esto entonces dio obviamente la posibilidad de investigar sobre otras enfermedades relacionadas con el hueso. La que más en este momento se hace presente a nivel mundial es la osteoporosis. Y es impresionante, de una manera pues favorable, pero es impresionante ver la respuesta de una persona con osteoporosis antes de y después de haberse expuesto a campo magnético. Cuando una persona se expone a campo magnético pasa una cosa bastante interesante en cuanto a las que tienen osteoporosis, y es que la célula que ha dejado de trabajar de una forma adecuada, que es el que fabrica el hueso, el osteoblasto, cuando se expone al campo magnético él se reactiva y empieza a fabricar hueso. El hueso es un tejido dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? En que cada momento hay una célula que se está comiendo el hueso, pero hay otra que lo está fabricando, y eso le da dinamismo al hueso. Lo maravilloso de digamos como de este juego de comer y producir, es que el hueso se renueva constantemente. Y esa renovación es lo que le permite al hueso ser íntegro y le da mucha fortaleza al esqueleto. Nosotros estamos cambiando normalmente cada 3 meses de esqueleto completo. Entonces en un año tenemos básicamente 4 esqueletos nueveciticos. Pero hay un momento de la vida o hay circunstancias de la vida que llevan a que de pronto el que fabrica el hueso empieza a no trabajar adecuadamente. Y el que come hueso sigue haciendo lo mismo. Entonces el que come hueso come más que el que fabrica. Y por eso empezamos a perder masa ósea. Y eso se llama osteoporosis. El campo magnético activa al que fabrica hueso. Y el que come hueso sigue trabajando a su ritmo. Y entonces volvemos a reactivar ese dinamismo de fabricar, comer, y mantenemos un hueso idealmente renovable. Es interesante ver cómo personas, por ejemplo, nosotros hemos tenido en la unidad de investigación personas con osteoporosis y unos grados de osteoporosis que pues no vale la pena entrar a rotularlos, pero digamos que dentro de la clasificación están en pacientes con un alto riesgo de fractura por su grado de osteoporosis. Es decir, son pacientes que a veces, no lo tomen de pronto a simplemente un comentario chistoso, pero verdad, pacientes que a veces sentándose pueden tener fracturas de la cadera. Hay personas que no le pueden dar un abrazo porque tienen fracturas de costillas. Se vuelven bastante débiles sus huesos, y son personas que cuando las sometemos a campos magnéticos, después de un tiempo prudente obviamente, algunos han sugerido que por lo menos 300 horas de exposición a campo, pero después de ese tiempo uno hace los exámenes pertinentes, gammagrafías óseas, hacemos densitometrías óseas, radiografías, y vemos el cambio absolutamente impresionante, y es como si la radiografía o la densitometría se hubiese hecho a una persona de 30, 25 años. Es decir, es como si revirtiéramos la edad del esqueleto. Entonces, esas investigaciones se van fundamentando y se van decantando y van abriendo posibilidades de acción en cuanto a los campos magnéticos. Además de eso, el campo magnético también tiene otros sitios de acción. Por ejemplo, a nivel de la inflamación, es un antiinflamatorio o un modulador de la inflamación, y esto es favorable sobre todo para aquellas enfermedades crónicas. Enfermedades como la artritis reumatoidea, enfermedades como ciertas colagenosis de difícil tratamiento, hablemos de lupus eritematoso sistémico, vasculitis, etc.
responden muy bien a la exposición a campos magnéticos porque se modula muchísimo esta respuesta inflamatoria. Tiene la capacidad del campo magnético de regenerar células porque trabaja a nivel del ADN, de los ácidos nucleicos. Imagínense ustedes que tenemos pacientes, y ya han habido estudios a nivel mundial, en donde se muestra cómo, por ejemplo, en personas que han tenido pérdida de un 90% de una vértebra por un accidente, etc., a eso se le llama una espondilolisis. Pero imagínense ustedes una vértebra, que es una cajita, y tiene 3 paticas, y vamos a quedar con un cuartico de caja y solo una patica, y se expone a campo magnético esa vértebra, y se ve cómo se empieza a partir de ese pedacito a regenerar toda la vértebra y se recupera toda la vértebra. Y es porque ya hay demostración, claro, a nivel molecular, cómo el campo magnético influye en ciertas enzimas que promueven la duplicación celular. Entonces, para regenerar tejidos es muy importante el uso de campo magnético. Esto no solamente en el hueso, eso también a nivel de otras células como el fibroblasto, células de la piel. Y por eso personas con procesos de ulceraciones, que a veces son complicados, las úlceras por problemas venosos, úlceras varicosas, etc. Personas que tienen problemas de úlceras arteriales también, se les puede colaborar con el campo magnético porque él ayuda a estimular la cicatrización. Entonces, estamos mirando que hablamos de cicatrización, hablamos de antiinflamación, hablamos de regeneración de hueso. Además de eso, también ha estado relacionado el campo magnético con el aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera también se ve que el campo magnético puede influir en la producción de sustancias que generan vasodilatación. Por eso en ciertos casos de hipertensión arterial. En personas con problemas circulatorios cerebrales también se puede generar un aumento de la irrigación cerebral. Digamos de una vez que el campo magnético focaliza el oxígeno, él atrae de cierta forma el oxígeno y eso hace que se oxigenen mejor los tejidos. Todo esto ustedes se van dando cuenta como que optimiza muchísimo la respuesta en problemas de accidentes cerebrovasculares, que a veces los pacientes tienen pérdida de cierta funcionalidad del cerebro. Entonces el campo magnético puede ayudarles a recuperar en algo y no dejarlos con un déficit tan marcado como el que podría presentar si no se exponen a campo magnético. Pero el campo magnético, además de esto, digamos que su actividad, como la hace a nivel de la célula, es decir, imagínense ustedes, lo hace a un nivel muy básico del tejido, podríamos decir que actuaría en cualquier parte. Podría servir para la piel, podría servir para el riñón, podría servir para el estómago, podría teóricamente servir para cualquier tejido, sobre todo porque es que su actividad la hace a nivel celular. Entonces, a nivel celular tiene una cantidad de actividades que ya hemos nombrado. Por ejemplo, genera una regulación en la inflamación, genera regulación de la duplicación celular, ahorra energía celular, ATP, y eso obviamente el cuerpo lo puede invertir en procesos de reconstrucción, de optimización de ciertos trabajos, etc. Entonces, el campo magnético es como un ayudador a mantener la estabilidad del cuerpo. Esto pues nos ha llevado y ha llevado a la investigación mundial a mirar hasta qué punto también podría, en un problema tan común y tan complejo como es el cáncer, el campo magnético podría colaborar. Miren, se ha visto que el campo magnético en ciertos tipos de tumores, por ejemplo, tumores metastásicos a nivel óseo, puede tener la capacidad de detener la progresión del tumor y en algunos casos puede revertir la aparición de ese tumor. Es decir, nosotros hemos tenido casos de pacientes con cáncer metastásico con 10 o 15 metástasis en todo el cuerpo y después de cierto tiempo de exposición a campo magnético hace uno de los exámenes y encuentra que ya no hay metástasis, se desaparece. Entonces hay unos tumores, sobre todo lo que les digo, aquellos tumores, por ejemplo, próstata que hace metástasis a hueso, cáncer de mama que hace metástasis a hueso, que son muy agradecidos bajo la exposición a campo magnético pulsante. De ahí en adelante se han hecho unas investigaciones fabulosas y no solamente ese tipo de tumores, hay otros que reducen la agresividad y eso obviamente se beneficia al individuo. ¿En qué sentido? En que ustedes saben que manejar un cáncer obviamente implica administrar quimioterapia, radioterapia y eso obviamente genera unos efectos indeseables en el paciente, que son los más difíciles a veces. Imagínense usted un paciente con una quimioterapia o una radioterapia que después de su ciclo normal hace una endocarditis, hace una
una inflamación generalizada de su aparato digestivo, y eso es lo más complicado de manejar a veces del paciente. Imagínense ustedes con un campo magnético, cuando el paciente hace una ejecución a campo magnético, después de hacer sus ciclos, se ha visto que los efectos secundarios de este tipo de terapias, como son la radioterapia y la quimioterapia, se ven reducidos, se ven disminuidos. Y entonces eso va en favor ¿a qué? A que podríamos inclusive reducir la necesidad de medicamento, porque valga la pena decirlo, también hay estudios que demuestran cómo cuando un paciente se expone a campo magnético, la necesidad de medicamento también se va a reducir. Obviamente esto dentro de un programa planteado para cada individuo. Como ustedes se dan cuenta, la proyección que tiene el campo magnético, y en esto todavía nos falta mucha investigación, no porque estemos, muy teóricos, no, sino porque es que es un campo demasiado amplio en el que nosotros tendremos que seguir indagando, investigando, a ver en qué más podemos nosotros invertir o utilizar el campo magnético. Es muy bonito ver, por ejemplo, investigaciones de síndromes depresivos con campo magnético. Y ustedes van a decir, pero una depresión manejada con... Pues sí, porque de alguna forma se mejora el metabolismo celular a nivel del cerebro y esto genera una modificación en la producción de neurotransmisores que pueden ser responsables o estar involucrados dentro de procesos depresivos. Entonces, el campo de acción es amplio, pero también va de la mano de la posibilidad de conocer qué más actividades podría tener y en qué podríamos ser más útiles desde el punto de vista de la utilización del campo magnético. Para concluir, nosotros tenemos tres tipos de campos magnéticos, los que fabricamos aquí en Colombia. Nosotros tenemos un campo magnético que es manual, este que ustedes están viendo es un aparato, puede ser un poquito más grande que un celular, pero es un aparato que está específicamente indicado para aquellas patologías muy focales. Por ejemplo, imagínense ustedes una persona que haga deporte y de pronto tenga, vamos a suponer un tenista, y tenga un dolor en el codo. Ese paciente se beneficiará muchísimo con este campo porque es un campo que va a focalizarse muchísimo en el área que el paciente tiene afectada. Tenemos otro campo que es el local. Es un campo que ya ustedes lo ven hacia la izquierda de sus imágenes. Están mirando como unos modulitos, son cuatro módulos o antenas que ya van a cubrir un área un poco más grande. Imagínense ustedes, por ejemplo, un paciente con un problema a nivel de la pierna. Entonces podríamos ubicar en la pierna estas cuatro antenas y van a hacer un cubrimiento un poco más amplio. Pero el que comúnmente nosotros estamos utilizando, sobre todo por las patologías que a veces se manejan, son estos campos magnéticos que llamamos generales. Este campo magnético general tiene, por ejemplo, tres módulos. Ustedes se dan cuenta que esta silla tiene un módulo inferior, un módulo medio y un módulo superior, llamémoslo de alguna manera. Este módulo superior pues sería donde estaría ubicada básicamente la espalda y la cabeza, el módulo inferior lo que es la parte de la cadera y algo de las piernas, y la parte inferior pues ya para la rodilla hacia abajo. Nosotros también podemos controlar el flujo magnético para que sea focalizado en estas áreas, o sea, por ejemplo, solo para las piernas, solo para la cadera o solo para la espalda y la cabeza. Pero como casi siempre en este tipo de campos manejamos problemas, llamémoslo así, sistémicos, por ejemplo, osteoporosis, que es un problema general, pues, hipertensión arterial, cáncer, etc., pues casi siempre están utilizados los tres módulos. Este es un campo, por ejemplo, que puede darle ustedes pueden darle polarización, es decir, que solo el paciente reciba polo norte o positivo, o polo sur o negativo, que sea pulsante, que tenga ciertas frecuencias, etc. Y eso lo dan de acuerdo a la indicación ya un poco más específica y que el médico pues dentro del conocimiento puede decirles, mire, el campo positivo es para tales patologías, úselo de tal forma, alterno, pulsante, con polarización a negativo o a positivo, etc. Pero es un campo de fácil utilización, el paciente no percibe alguna sensación especial porque es un campo, digámoslo también, que maneja intensidades que pueden ir desde 0 hasta 200 Gauss. Yo no sé en este momento si tengamos en Miami, ahorita pues lo conversaremos más directamente con Julito, si tenemos solamente el de 100 Gauss, pero ese de 100 Gauss, por ejemplo, tiene la posibilidad de que ustedes lo pongan al paciente con 40, con 60, con 80 o con 100 Gauss plenos. Pero imagínense ustedes, con 100 Gauss es una influencia magnética bastante importante, porque acuérdense que la Tierra tiene un campo magnético solamente de 0,5. Se ha visto también que la seguridad que ofrece este campo hasta 200 Gauss es bastante amplia, es decir, no genera problemas en el individuo. Sin embargo, se siguen haciendo investigaciones, se pueden hacer campos un poco más potentes, pero obviamente protegiendo al paciente.
porque hay investigaciones que dicen que campos de mayor intensidad podrían ser contraproducentes para el trabajo celular. Esto es como una cuestión bien concreta de campos magnéticos, de su posibilidad de acción y del por qué sirven en el organismo vivo, porque ya sabemos la interacción que tiene del campo magnético con la materia viva, y de cómo podemos aprovecharlo y de cómo se abren los caminos para seguir profundizando, indagando, investigando en otras áreas de la salud. Pero créanme que problemas como los más comunes que ustedes probablemente ya conocen, diabetes, dislipidemias, osteoporosis, hipertensión arterial, síndromes depresivos, etcétera, se ven beneficiados con la exposición a campos magnéticos. Y de ahí en adelante todo lo que ustedes quieran, problemas inflamatorios, agudos o crónicos, problemas degenerativos, etcétera, todo tiene una posibilidad de acción con campos magnéticos pulsantes, que son los que utilizamos nosotros. Espero haber podido colaborarles, ayudarles, informarles de alguna manera algo nuevo o confirmarles algo que ustedes ya conocían. Y obviamente quedo en la espera o a la expectativa de si tienen alguna duda, alguna necesidad, bien sea en este momento o en el curso pues, de la semana o de aquí en adelante, ya que pues podemos comunicarnos a través de Julito, nosotros podemos comunicarnos y tener una asesoría un poco más específica o resolver unas dudas un poco más específicas si es que existen de aquí en adelante. Como siempre, son ustedes muy amables, les agradezco de corazón el tiempo que me dan y la oportunidad también que me dan para aprender al lado de ustedes. Muchísimas gracias.